Pues hoy venimos con todo el equipo preparado para hacer una prueba, una comparación entre un vuelo de un dron estabilizado contra un FPV. Este dron, el Happy Model Mobula 8, con una batería LiPo de 2 celdas, puede volar durante 4 minutos a una velocidad moderada. Tiene un peso de 100 gramos con la batería y cámara incluida. Es muy ligero. De tamaño mide unos 12 centímetros de ancho y tiene un alcance de más de 1 kilómetro. Yo, por si acaso, nunca lo llevé tan lejos. Que tiene una camarita ahí arriba. Bueno, tiene dos. Una aquí abajo para ver con las gafas y esta es para grabar en 4K. Entonces da una calidad bastante buena. Este sería el mando del dron, del FPV, y estas son las gafas con antenas ya. Entonces tú te metes por ahí, te las metes en la cabeza y estás viendo lo que pasa perfectamente en el dron, por dónde vas. Este es el dron estabilizado Potensic, que tiene un peso inferior a los 250 gramos y un tamaño de 20 centímetros de ancho con las alas abiertas, el cual puede volar a una distancia de hasta 4 kilómetros o más, si las condiciones son favorables. La autonomía de la batería aguanta sobre 20 minutos de vuelo. En cambio, este es el dron estabilizado, el Potensic Atom, que vuela muy bien, muy estable, pero no tiene la rapidez de movimientos que tiene el FPV. Es como un vuelo más panorámico. Y este es el mando. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre los dos. Y la diferencia principal entre los dos drones es que en el estabilizado necesitas un teléfono móvil para ver por dónde vuelas, mientras que en el FPV necesitas unas gafas especiales que cuando te las pones estás viendo el dron en primera persona, como si estuvieras tú mismo volando dentro del aparato. Y ver qué tomas son más utilizables para los vídeos, cuál puede ser más efectivo y un vuelo más detallado. Lo malo es que hoy justo se acaba de nublar el día y casi no hay mucha luz, Está un poco oscurillo. Pero aún así, con esta poca luz, la cámara del dron estabilizado Potensic no parece afectarle demasiado. Y mira lo bien que se ve este día que estaba algo oscuro. Increíble la calidad de esta cámara. La que no ilumina tanto es la cámara del dron FPV, que vamos a ver después a ver qué le ocurre. Y este es el vuelo con el dron FPV de Happy Model, donde lo primero que se ve es la poca luz que captura esta cámara, ya que supuestamente no es una cámara tan potente como la del Potensic. Pero grabando un día normal con más luz natural, mejora muchísimo, como ya veremos después en otro vuelo que hice en otro lugar diferente. Bueno, pues la gran cualidad de este tipo de drones es la facilidad de manejo que te ofrece, ya que puedes acercarte a los objetos a escasos centímetros sin tocarlos, como se puede ver cuando me acerco a las ramas de los árboles. En cambio, en un dron estabilizado nunca vas a tener esta precisión, ya que son
más adecuados para volar en zonas más altas y sin ningún obstáculo delante, porque si no te la vas a pegar seguro. En fin, que los dos tipos de drones pueden sacar unas grabaciones excelentes que pueden mejorar tus vídeos para añadirles un punto de vista diferente del lugar que quieres mostrar y capturar mejor los espacios. Y para terminar el vídeo de hoy me gustaría saber tu opinión sobre el dron que más te gusta. Agradecería que me dejases un comentario con tu elección, si te gusta más el estabilizado o el FPV. A mí me gustan los dos, según la situación en que esté. Si quiero disfrutar a toda velocidad, como una carrera de motos, volaría el dron FPV. En cambio, si voy de viaje y necesito una toma rápida del paisaje de algún lugar, entonces volaría el dron estabilizado, ya que apenas ocupa espacio y es rápido de montar y volar. Lo único malo que veo de los drones es que inicialmente eran como un juguete muy sofisticado para adultos, pero actualmente se están utilizando mucho como armas de guerra, con lo que seguramente en un futuro estarán prohibidos volarlos como hobby. Es una pena, pero es comprensible, ya que son como herramientas de doble filo, tanto valen para jugar con ellos como para hacerle daño a un enemigo.